¿Y ustedes a qué hora piensan poder salir de ahí? No sé, vimos una tablilla y el vigilante pasa por aquí como a las 7 de la mañana, ¿no? Me imagino que es ahora. Ahí tenemos una moto, ojalá siga afuera. Cualquier cosa que sepas de Yolanda me avisas, ¿sí? Y cuídense. Vale. Bueno, voy a buscar algo de comer porque me muero de hambre. ¿Tienes frío? Algo. Todavía no me han atendido. No sé si es porque son las 12 de la noche y hay poco personal o por lo que me dijo un vato que estaba esperando antes que yo. ¿Qué? ¿Qué le dijeron? Pues me dijo que todo el mundo viene a preguntar y a decir que los vieron. Todos quieren la recompensa. Ochoa, lo nuestro es serio, no se nos puede escapar esto de las manos. La neta, yo creo que mejor vengo mañana u otro día. Mira, vas y les dices que conoces a Ana. Pero eso no es cierto. Ochoa, diles que les vendiste un micrófono y una cámara a Ana. No, justo por eso me dijiste que para no revelar eso no venías tú. ¿Para qué tanta entonces? No te pueden meter al bote por vender un micrófono y una cámara, así que les dices eso, pero no menciones las municiones, ni la pistola, ni nada de eso, Ochoa. Lo voy a intentar. No te prometo que funcione. Ese es mi Ochoa. Ese es mi carnal. Todo por la amistad. Bien, Ochoa. Y por tu 50%. Hola, Erika. Disculpa que te llame a esta hora. ¿Cómo estás? No te preocupes. ¿Qué pasó? Pues lo de Bayón y el comisionado, la verdad, no funcionó muy bien, que digamos. Y nada, pensé en la idea de caerle a Adriana, no sé qué le parece. No, pues no sé si Paula pueda. ¿Tú qué piensas? Pero ¿cómo ponerle un rastreador allá? Sí, que utilice el mismo rastreador que utilizó con Bayón. No sé, ¿tú qué piensas? Sí, ella, con tal de sacar a la luz lo más pronto posible la traición de Nicolás y de su tío, es capaz de lo que sea. El único problema es que ellas ya no tienen contacto. Sí, yo lo sé. Habría que hacer que Adriana la visite, ¿no? ¿Tienes alguna sugerencia? Sí. Sí, tengo una. No sé si funciona. Escuadrón Alfa, indique su posición. ¿Me copia? ¿Qué escuadrón tenemos en ese punto? Muy bien. Escuadrón Gamma, prepárense para proceder. Cambio. Entienda que no podíamos empezar antes. A ver. ¿Cómo que no se puede? ¿Cómo que no se puede? Entonces, ¿para qué eres el alto comisionado? No seas Sí, pues precisamente iniciar un operativo de esta magnitud a plena luz del día hubiera sido cosa de un principiante, de un novato. A mí no me salgas con justificaciones. Dame resultados. Primero tenía que esperar la autorización de los altos mandos y después saber con qué grupos de élite podía contar. ¿Sabes qué? Esos informes déjaselos a tus jefes. A mí dime una cosa. ¿Tienes el camión para subir a Yolanda y a los otros? Sí, ya está. Bueno, pues entonces escúchame bien. Agarras por la avenida Xochimilco. ¿Estamos? Sí, así se hará. Bueno, vamos a empezar, luego le llamo. ¿Todo listo? Comisionado, me informaron desde la oficina que hay un sujeto que dice conocer el paradero de Ana Velasco. ¿Y dónde está? ¿En la división? El tipo dice que Ana Velasco adquirió con él un micrófono y una cámara de largo alcance. Señor, si Duarte decidió seguir a los que ya identificó, ese es el tipo de equipo que utilizaría para espiar. Usted dice cómo procedemos. Vete a la oficina de antinarcóticos y hazte cargo del testigo. Como usted diga. Ten por si el amigo se comunica. Señor. Procedamos. Muy bien.
A ver, pues tengo una buena y una mala. O sea, la mala es que no encontré nada de comer, la buena es que encontré esto. Oye, yo... Nada, improvisé aquí un poco una cama. Nada, si tú quieres puedes dormir acá. Yo encontré una del otro lado igual y yo le tiro una tele ya, digo, por el tema del frío ya... Ajá, órale. Va. ¿Qué? ¿Te enseño? La otra mala es que con la mala noticia de que esto tiene un gusano que yo me muero. O sea, yo me vomito con esto, de verdad. No, ni me de verdad que no. Bueno, no está tan terrible. No, está asqueroso. A ver, escúchame una cosa. Cuando uno tiene frío, lo mejor que puede hacer es tomarse un trago para calentarse. Es que yo me vomito, de verdad me vomito. Tómate un trago, te va a hacer bien. Hazme caso, te va a hacer bien. A ver, uno. No puedo. Digo. Uf. Con tu estómago vacío y con eso te va a dar mañana una úlcera y vas a estar vomitando todo el día. ¿Qué? Ya se me había olvidado lo bien que te ves sonriendo. Tómate un trago, hazme caso que te va a hacer bien. No, te lo juro que Te me va a hacer bien, tómate un trago. Es mi peor pesar. No, te lo juro que me vomito. Me muero, no. ¿Qué? Uy, nos van a caer muy bien estas quesadillas. Ay, qué rico, gracias. A ver cómo va. Ya me puse. Perfecto. Nomás no te estés rascando. No. Oye, a mí tampoco me queda claro lo de las ampolletas, pero no creo que sea motivo para sospechar de Ana. No, yo no sé, pero ese par andan muy raros. ¿Cómo raros? El otro día no sé qué estaban haciendo, pero cuando yo entré pararon y fingieron que me iban a ayudar a limpiar y no sé qué. Bueno, pero hay veces que no quieres que la gente escuche de qué estás hablando y tampoco tiene que ser algo malo. Pues sí, pero es de sensación. No sé. Luego lo de la tapa de la miel toda quemada. Pues el otro día quería endulzar tu té y la miel no tenía tapa. Y luego la tapa estaba toda quemada en la basura. ¿Y por qué crees que podría haber estado así? Pues a mí se me ocurre drogas. En el puerto usaban para la droga lo que fuera, latas, cucharas, tapas. Yo sé por Ana que Miguel tenía problemas de drogas. Igual y si es por ahí. Puede ser. Y luego está lo del relicario, lo que vio tu mamá. Ya ves que no traigo tu ropa. ¿A poco creías que me la iba a quedar? Si dejé que me madrieras la otra vez fue porque eres hijo de Benedicto, no por tu cara bonita. Uy, qué amable. Déjame advertirte una cosa. Me vuelves a tocar cualquiera de mis cosas o entrar a mi habitación y te lo juro que te voy a dejar tan mal que ni tú mismo te vas a reconocer. Pues a ver qué dice tu papito, porque ahora somos socios. Un motivo más para deshacerme de ti. Lo que tú quieras, yo quiero, cabrón. Uy, tienes razón. Como que sí te hace entrar un poquito en calor. Esto me recuerda a cuando yo tenía que ir a la sierra a acampar, cuando estaba yo en el ejército. O sea, ¿esto quieres decir el frío, lo duro del piso, el mezcal? Todo, digo, menos el mezcal. Yo hubiera querido yo tener mezcal. Pero pues me tocaba ahí estar de guardia toda la noche. ¿Sabes que yo vivía cuando era pequeño en una casa que estaba cerca de un lugar donde había militares haciendo guardias? Y me acuerdo que yo pasaba, siempre iba a la escuela y pasaba caminando y los volteaba y los veía solitos en una cabina. Y yo decía, ¿qué piensan toda la noche metidos ahí? Ese era yo. No sé, mi mamá
mamá, mi papá, Miguel. Pues en la familia, no sé, o sea, la inmortalidad del cangrejo. y así, sí, así pasaban las hablando de la horas. inmortalidad del cangrejo, ¿por qué nunca me mostraste la foto de tu papá? A ver. Ay, no sé, pues no pensé que te iba a interesar. A ver. Ay, a ver. Esta famosa foto. A ver, pásamelo, que si no aquí nos vamos a amanecer, porque con tus uñitas ahí de... Ahí está. Hay un cachetoncito simpático. Bueno, ya. Pero no te pareces en nada, ¿no? No, por suerte me parezco más a mi madre. La boca. Ah, toma, de verdad. Abre la boca. Ábrela. Eso. Toma. Me estabas engañando. Tomás. Me vas a emborrachar. La diferencia real entre el personaje, viene un tipo distinto, viene un tipo que consolidó